Amigos, bienvenidos a USA en español. Ucrania sorprende al mundo el día de hoy y le da el peor golpe de la guerra a Vladimir Putin. Un espía ruso que se encontraba en territorio ucraniano ha sido capturado en este momento y revela toda la verdad acerca del presidente de Rusia. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en esta guerra sin sentido que continúa dejando miles de víctimas y millones de personas desplazadas. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento. Rusia continúa perdiendo esta guerra, un conflicto armado que comenzó hace más de un año y medio de una manera muy feroz. Una guerra individual que por orden de Vladimir Putin, el ejército ruso entró en el territorio ucraniano para apoderarse de todo ese país, destruir a toda una población y tratar de convertir Ucrania en la antigua Unión Soviética, volver a implantar el sistema comunista y socialista que tanto ha fracasado en el mundo. Pues luego de un año y medio las cosas comienzan a cambiar en este conflicto armado donde Ucrania hasta el día de hoy había solamente sido un invadido que trataba de defenderse. Pues en este momento se ha convertido en un nuevo invasor. Fuerzas Armadas de Ucrania, como ustedes muy bien saben, ya han invadido el territorio de Rusia, están tomando más terreno dentro de las fronteras con Rusia y el día de hoy el peor golpe de la guerra lo ha sufrido Vladimir Putin, una de sus personas de más confianza dentro del círculo íntimo del presidente de Rusia, ha sido capturado en este momento. Un espía que se encontraba en el territorio ucraniano, proveyendo información a la inteligencia de Rusia. Una persona muy cercana al presidente Vladimir Putin, pues ha sido capturado el día de hoy por las fuerzas de inteligencia de Ucrania, luego de una labor de investigación que ha llevado a la captura de este traidor que se encontraba en el territorio ucraniano, vendiendo prácticamente toda la información y tratando de ayudar a las Fuerzas Armadas de Rusia. Un agente ruso ha sido detenido por preparar un ataque en contra de la capital de Kiev. Un agente ruso ha sido detenido por el Servicio de Seguridad de Ucrania por presuntamente preparar un ataque con misiles a la capital de Kiev, tratar de vender información al ejército de Rusia. Esta persona ha sido identificada como una persona muy cercana y de mucha confianza al presidente de Rusia. Yo creo que Vladimir Putin tuvo un error de cálculo en esta guerra. Bueno, no solamente uno, varios errores de cálculo en esta guerra que lo han llevado a cometer errores que prácticamente al día de hoy son totalmente irreparables. En primer lugar, Vladimir Putin creyó que su ejército iba a invadir toda Ucrania y se iba a apoderar de ese país solamente en cuestión de semanas. Pues llevan más de un año y medio y lo único que han podido tomar es el este del territorio ucraniano, que por cierto, el ejército de Rusia se encuentra en este momento a la defensiva, repeliendo el contraataque por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En segundo lugar, Vladimir Putin tuvo un error de cálculo en pensar que el pueblo ucraniano lo iba a apoyar, con algunos traidores, por supuesto, que se encuentran concentrados en el este del país, pero él pensaba que lo iban a recibir con bombos y platillos, que lo iban a recibir con flores dentro del territorio ucraniano, y las cosas el día de hoy se han tornado totalmente distintas. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han dicho que este sospechoso, un joven de 23 años, trabajaba para la dirección principal de las Fuerzas Armadas de Rusia y había buscado las ubicaciones de las Fuerzas de Defensa de Ucrania en la región de la capital, justamente para tratar de planificar un ataque concentrado con las Fuerzas Armadas de Rusia y poder perpetrar este ataque en contra de la capital de Ucrania, la ciudad de Kiev, que Vladimir Putin no pudo tomar. Recuerden ustedes que al principio de la guerra el ejército de Rusia intentó llegar a la capital de Kiev, pero fue repelida de manera heroica por el ejército de Ucrania, quien continúa luchando para tratar de recuperar lo que a ellos les pertenece. El territorio de Ucrania, como la misma palabra lo dice, le pertenece al pueblo ucraniano, no le pertenece a Vladimir Putin y no le pertenece, por supuesto, al gobierno de la Federación Rusa. Pues
el día de hoy un grave golpe ha sufrido la inteligencia de Rusia que inclusive pudiera llevar a un cambio radical en esta guerra que ya se torna cada vez más a favor de Ucrania y en contra de un invasor que el día de hoy se convierte en invadido. También agregaron que el hombre estaba más interesado en las bases de mantenimiento militar. También, por supuesto, pero filtró información sobre las subestaciones eléctricas dentro de la capital de Kiev. Todo parece indicar que planeaban un atentado sin precedentes, un atentado bastante grande dentro de la capital de Ucrania que ha sido frustrado el día de hoy por las Fuerzas Armadas de ese país. Por supuesto, la inteligencia de Ucrania ha jugado un papel muy importante en dar con la captura de esta persona que tiene que ser sometido a la justicia inmediatamente. Todo el peso de la ley debe de caer sobre esta persona por ayudar justamente a un régimen opresor que trata de destruir a toda una población simplemente por la ambición personal de una sola persona. Según los informes, lo atraparon con las manos en la masa, filmando una base militar y vinculando sus coordenadas de GPS a un mapa electrónico para pasar la información inmediatamente a las Fuerzas Armadas de Rusia, a la inteligencia rusa que acuden a este tipo de personas para enviarlos al territorio ucraniano y simplemente en intercambio por cualquier cantidad de dinero, tratar de obtener información para perpetrar estos ataques terroristas que está haciendo Vladimir Putin dentro del territorio ucraniano. Recuerden ustedes que la Corte Penal Internacional dictó una orden de captura en contra del presidente de Rusia, Vladimir Putin, por crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad que han sido perpetrados dentro del territorio ucraniano por parte del presidente de Rusia, las Fuerzas Armadas de ese país, que cumplen las órdenes de Vladimir Putin y finalmente esta es la única persona responsable del desastre humanitario que se continúa viviendo en la capital y en este país en general. El hombre que vive, por cierto, en Odessa estaba siendo pagado por la inteligencia militar de Rusia. Así fue demostrado por las Fuerzas Armadas ucranianas y la inteligencia de ese país, quienes encontraron documentos para dictar justamente esta sentencia donde se informa que esta persona era un colaborador muy cercano a Vladimir Putin y a las Fuerzas Armadas de ese país en general. La inteligencia de Rusia pagando a esta persona para obtener información que pudiera ayudarlos a perpetrar nuevos ataques. Se encontró una computadora portátil y un teléfono de inteligencia con evidencia de su actividad en contra de Ucrania. Durante un registro en su casa, por supuesto, fue sometido a una orden de allanamiento que fue perpetrada por las Fuerzas Armadas de Ucrania cuando encontraron toda esta información dentro de la casa de este señor que ya se encuentra a disposición de la justicia en ese país. Las autoridades también dijeron que el sospechoso se encuentra bajo custodia en este momento, enfrenta a la cadena perpetua si es hallado culpable. Recuerden ustedes que Ucrania, por encima de todo, es un país libre y democrático, tiene un sistema de justicia independiente y por supuesto esta persona va a contar con todos los derechos y garantías, tiene que tener un juicio y finalmente se va a dictar una sentencia. Pudiera enfrentar cadena perpetua como lo han señalado las propias autoridades de Ucrania. El ejército de Ucrania, por otra parte, ha derribado el día de hoy un helicóptero de combate ruso dentro de su territorio. El segundo en cuestión de días y sigue sufriendo golpes importantes el ejército de Rusia. Helicópteros continúan siendo derribados dentro de este país, helicópteros que entran dentro del territorio ucraniano para llevar a cabo ataques, pero ahora en este momento, al parecer, helicóptero ruso que entra en territorio ucraniano está siendo derribado por importantes municiones de inteligencia y por supuesto por importante armamento de última tecnología que ha sido obtenido por parte del ejército de Ucrania y ha sido entregado por los Estados Unidos y las fuerzas de la OTAN a ese país.
En una publicación a través de los medios de comunicación, importantes autoridades del ejército de Ucrania han confirmado que este helicóptero de Rusia fue derribado en dirección a Bakhmut, en el este de Ucrania, esta misma mañana. Por supuesto, este es el segundo helicóptero solamente en cuestión de días, una evidencia más de que Vladimir Putin continúa perdiendo la guerra en ese país. También afirmó que otro helicóptero fue derribado el día lunes, junto con 8 misiles de cruceros rusos y también 15 drones de ataque. Recuerden, el ejército ucraniano está utilizando muchos drones en este momento, aviones no tripulados para llevar a cabo ataques en contra de los intereses de Rusia, tanto dentro de Ucrania, así como también dentro del territorio de la Federación Rusa. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.